Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy y están invirtiendo su tiempo para conocer un poco más acerca de la economía y el comportamiento. Hoy me encuentro con Marco Carrasco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre este tema. Primero me gustaría empezar agradeciendo a Marco por el tiempo que nos está brindando hoy y recalcar que es un gran honor tenerte con nosotros en esta entrevista. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes. Como a ti. Bueno, la finalidad de esta entrevista, como lo había mencionado, es dar a conocer un poco más a detalle los principales conceptos que se pueden entender que se pueden desprender de la economía del comportamiento y llevarlo también esto a ejemplos aplicados a la realidad para poder ver cómo esto de aquí se ve en nuestro día a día en general. Entonces, ahora si me permites, me gustaría empezar presentándote. Quisiera leer un poco de la experiencia que tienes en estos temas y quisiera empezar por los estudios que has realizado. Eres MPAID de Harvard Kennedy School y máster por la Universidad de París I Panteón Sorbona en Economía y Psicología. Además, eres economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por otro lado, actualmente eres director de la sede en Lima del NASA Space Apps Challenge y aparte eres Research Associate de Seed of Change Consulting y Graduate Intern de UNICEF. Y hasta hace poco trabajaste como consultor en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Creo que por eso se explica el honor que nosotros tenemos en este momento de contar con tu participación en esta entrevista de Rethinking Economics Perú. Gracias nuevamente. Ahora, Marco, me gustaría empezar abordando esta entrevista poniendo un poco en contraposición los principales conceptos que nosotros aprendemos cuando nos enseñan economía con la economía del comportamiento, ¿no? Nosotros oímos hablar a lo largo de la carrera sobre el homo economicus, cómo el ser humano es un ser racional dentro de la teoría económica que toma decisiones en base a las opciones que tiene presente. Existen conceptos que, digamos, tratan de contraponerse a esta idea clásica, ¿no? Desde la economía del comportamiento. ¿Podrías mencionarnos algo al respecto, por favor? Sí, bueno, es quizás uno de los puntos que empezó a explicitarse bastante en relación a cómo la economía del comportamiento, en todo caso lo que estaba emergiendo en ese entonces como esa área, complementaba, ¿no? Lo que nos usualmente decía la teoría económica y convencional. Esta idea del homo economicus, por ejemplo, ¿no? Esta idea de un individuo que maximiza su utilidad, que tiene toda la información, o en todo caso que usa al máximo posible esta información para su toma de decisiones de forma lo más adecuada, lo más alturada, lo más racional, lo más previsiva posible, empezó a entrar en contraposición según el punto de vista de algunos economistas. Uno de los primeros que saltó en ese momento digamos, a dar una observación, o quizás más allá de dar una observación, también dar una propuesta contraria a esta, era Herbert Simon, que luego también se convertiría en Nobel de Ciencias Económicas. Él, por ejemplo, refería de que el homo económicos y sus características que acabo justamente de mencionar no estaban para nada cercanas a lo que sucedía con el ser humano en realidad, y que si bien el homo económico era una abstracción, esta abstracción, si bien permite, digamos, a uno modelar y poder predecir un poco algunas conductas económicas de estos agentes, caía finalmente en algunas limitaciones propias de sus axiomas o de sus supuestos, ¿no? Entonces, él empezó a desarrollar, digamos, una visión diferente de los agentes económicos a los que les adjudicó lo que él menciona como racionalidad limitada. En esta racionalidad limitada, por ejemplo, él mencionaba que los seres humanos estaban limitados, ¿por qué? Por sus sesgos y las heurísticas que tomaban. También que tenían una fuerza de voluntad limitada, por ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que uno quiere hacer, pero otra muy diferente es lo que uno finalmente termina haciendo. También contaban con información limitada, eso ya lo sabemos, hubo también una falla de mercado, pero también no solo era el hecho de contar con esta data, con esta información de forma restringida, sino que también estaba limitado en su nivel de poder procesarla. Inclusive teniendo toda la data disponible, uno no puede procesar todo a la vez, ni en todo caso dedicarle todo el tiempo del mundo por último, ¿no? Entonces, en esta misma línea de no poder dedicarle
todo el tiempo del mundo a evaluar necesariamente de forma objetiva todas las opciones con las que uno cuenta, él también se distanciaba un poco de esta idea de la maximización de la utilidad, del individuo económico, del homo económico, como bien decías, como un ser que maximizaba su utilidad, y más bien él desarrolló un concepto que se llamaba el satisficing, que era una mezcla, digamos, un híbrido de dos palabras en inglés, que era satisfy y suffice, ¿no? Algo que sea suficientemente bueno para algo y que también satisfaga lo que yo requiero. Y esa era la intuición detrás de lo que él proponía, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante clave era el ejemplo de los restaurantes. Si tú vas a un restaurante, a mí que me gusta mucho la comida asiática, te invito a un restaurante, no sé, pues de comida tailandesa, que quizás tú no conozcas mucho, tú vas a ver y todos los platos te van a aparecer así, oh, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es el pad thai? ¿Qué cosa es este de aquí? No, no conozco, no, a duras penas me suena alguno que otro nombre, pero nada más. Entonces yo te digo que elijas, eh, la teoría económica diría que, bueno, tú vas a tratar de maximizar, optimizar tu elección, ¿no? Tratando de ver más o menos cuál es ahí el, el plato que tú crees que te va a gustar más, y bueno, en base a eso vas haciendo tus elecciones cada vez que yo te voy invitando. Sin embargo, ya hay varias limitaciones. Uno, la capacidad, digamos, por ejemplo, de tener finalmente toda la información disponible de cómo te va a saber el plato, ¿no? Cómo te va a gustar. Otra, tu limitación de no poder probar todos a la vez. Tampoco hacer un muestreo aleatorio. Creo que no, difícilmente hay gente que hace un muestreo aleatorio cuando va a un restaurante. Lo que la gente suele hacer, y que está bien conectado a este ya, el satisficing, es probablemente pruebas aleatoriamente algo que más o menos tú ves por ahí que te llama la atención. Si lo pruebas esa vez y te gustó, pues te quedas ahí. Es una opción que satisface suficientemente un mínimo umbral que tú ya habías seteado de tus preferencias. Si lo hace, te quedas ahí. Y muy probablemente la próxima vez que vayas, por no querer arriesgar, te vas a quedar ya a esa opción. Y si no te gustó mucho, la próxima vez que yo te invite, pues optarás por otra opción hasta que haya alguno que sobrepase ese umbral. De forma iterativa, de manera de una especie de pequeño algoritmo. Una vez que tú encuentras una opción que ya llega a sobrepasar ese umbral que tú hayas delimitado, te quedas ahí. O sea, no importa que solo hayas probado, por ejemplo, un par de un menú que tiene quizás 100 opciones, en las cuales hay una gran mayoría y probablemente hay opciones que quizás sean más deliciosas para ti, pero que tú desconoces. Basta que haya habido este que superó el umbral, uno ya se queda ahí. Se queda ahí, te vuelvo a invitar y ya te vas por seguro, me quedo ahí. Te vuelvo a invitar, te vas por seguro, te quedas ahí. Y no solo eso, sino que inclusive te acostumbras a decir, no, este es mi favorito, lo dice inclusive, ¿no? Si lo vieras realmente es, entre comillas, tu favorito, o es el que ha superado el umbral mínimo que tú habías seteado de lo que tú aceptarías, de entre el pequeño grupo que tú has elegido, sin darte jamás a la opción de expandir mejor este mapeo aleatorio, ¿no? Entonces, ese tipo de nociones fueron las que se vinieron desarrollando en los primeros días, digamos, del surgimiento de esta área de la economía del comportamiento, ¿no? Herbert Simon fue uno de los primeros propulsores, y bueno, ¿por qué no se desarrollaron más? Era porque era un poco complicado de incorporar esto dentro de los modelos económicos que estaban bastante ya matematizados en ese entonces, y que sin duda hubiera indudablemente derivado en todos unos cambios bastante drásticos, ¿no? Herbert Simon sabía de esto y por ende decía, bueno, esto es lo que yo creo que mejor describe al ser humano en los agentes económicos, pero bueno, en todo caso, siguiendo este modelo de maximización de la utilidad, es una aproximación que, bueno, al menos sirve como espina dorsal y no se comió el pleito de tener que cambiarla y se quedó ahí finalmente, ¿no? Muy bueno, se podrían haber hecho en ese momento de repente algunos otros intentos, pero bueno, eso lo dejamos para la historia. Ahora me gustaría de repente abordar algunos principales conceptos, ya entendiendo de qué trata y de qué va la economía del comportamiento y cómo se introduce esto en nuestra toma de decisiones, y ejemplificar, muy bien como tú lo has hecho con este ejemplo del restaurante, un poquito más algo traído a nuestros días, ¿no? Y las decisiones que nosotros normalmente tomamos, y son los sesgos y los heurísticos, ¿no? Digamos, nosotros como seres humanos tenemos que tomar decisiones todos los días, y como tú bien lo decías con este ejemplo de la optimización de las decisiones, la teoría económica tiende a decir que nosotros vamos a utilizar la información disponible y vamos a elegir la mejor opción que optimice el resultado que queremos tomar. Entonces, la economía del comportamiento nos dice, no, existen diferentes tipos de sesgos que van a impedir probablemente que tú tomes esa decisión racionalmente óptima, ¿no? Entonces, aquí estaba el ejemplo del sesgo de anclaje,
quisiera de repente que nos comentes un poco sobre esto y nos des algunos ejemplos para poder complementar toda esta explicación que está muy bien hecha por ti. Gracias. Claro, bueno, el sesgo del anclaje es uno de los sesgos estudiados por Kahneman y Tversky, que fueron estos psicólogos que ya dieron, digamos, un puntapié más marcado a expandir esto de la economía del comportamiento, ¿no? Luego Kahneman también ganaría lo que se llama como el Nobel de Economía. Es uno de los que estudiaron junto con otros más y también junto con otro paquete de sesgos que actualmente ya se han mapeado y que cada vez son parte quizás ya más amplia del común conocimiento de los economistas, ¿no? O en todo caso de los que se denominan como científicos del comportamiento. Ahora, el tema de la existencia de los sesgos es porque estos psicólogos se percataban que la teoría económica también tenía en sus axiomas base, los axiomas desarrollados por von Neumann y Morgenstern cerca de los años 50, unas ideas quizás que no daban pie a algunas fallas de las tomas de decisiones que ellos como psicólogos habían mapeado, ¿no? O sea, está el tema de, por ejemplo, los esquemas de la completitud, la transitividad, esto, ¿no? Que si yo prefiero A a B, B a C, prefiero A a C, etcétera. Claro. Sin embargo, ellos como psicólogos decían, y quizás inicialmente Tversky decía, ¿no? Esto no se condice para nada con la realidad. Yo veo que las personas ven alguna cosa y luego cambian su posición. Me parece demasiado simplista eso. O sea, me parece demasiado simplista, pero también lo entiendo porque finalmente viene de economistas o de gente de esta área, ¿no? Que desarrolla esto, ¿no? Bueno, economistas y matemáticos en realidad. Y quizás venía un poquito por el lado de crear unos axiomas que luego nos permitan también modelar el tema de las preferencias, ¿no? Bien conoces que las funciones también de las preferencias y luego cómo los vamos desarrollando dependen mucho de estos supuestos, porque si no, simplemente no tienen esa forma bonita de una línea curva que nos permite derivar, que nos permite realizar la matemática elegante que se desarrolla en economía. Entonces, siguieron indagando y bueno, se fueron dando cuenta de que habían algunos sesgos bastante recurrentes en cuanto a, digamos, que se podía visualizar en la toma de preferencias de las personas. Uno es, como bien tú has referido, el tema del sesgo del anclaje. Y este es un sesgo que también se venía estudiando hasta recientemente y que más o menos va así, ¿no? Que es la idea de que una persona basa su toma de decisión muchas veces en la información que puede tener disponible en ese momento de inmediato. En este caso, por ejemplo, respecto a alguna de las opciones o respecto a alguna referencia del contexto y que lo pueda jalar un poquito, como si sin querer queriendo, hacia una opción respecto a la otra o a determinada consideración específica. Me explico un poco con un ejemplo, a ver. Es bien sabido que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que dar el precio o evaluar cuánto pagaríamos por determinado ítem, cuando este ítem es nuevo, somos bastante malos para poder tener la idea exacta de cuánto estaríamos dispuestos por pagar. Muchas veces nos dejamos llevar por puntos de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, si recién salía un iPad, pues bueno, nos dejaremos llevar por un punto de referencia entre lo que era una Mac y y el celular, ¿no? Y el iPhone, por ejemplo, ¿no? Porque lo vemos como un ítem intermedio. Pero si no tuviéramos una idea de puntos de referencia, finalmente nos quedamos un poco hacia la deriva, ¿no? Y eso es lo que se ha testeado también en algunos experimentos. A la gente se les mostraba un ítem cualquiera, o digamos, un ítem así aleatorio, que quizás la gente no estaba muy al tanto de cuánto podría costar, y se les preguntaba cuánto estaría dispuesto a pagar. Y, por ejemplo, se les daba un marco de referencia, un punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, te muestro este ítem, como se ha visto también en algunos videos por ahí en internet, un ítem, por ejemplo, no sé, pues una almohada bastante peculiar, una almohada bastante extraña. Estaría dispuesto a pagar, no sé, pues quizás 20 soles por este o cuántos, ¿no? Eso, por ejemplo, se lo hace un grupo y otro grupo se le dice, bueno, mira, te muestro este ítem, el mismo, y te pregunto, ¿no? Oye, esto, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Quizás 50 soles por él, poco más, poco menos. Y la gente te brinda determinada información, ¿no? Obviamente esto lo estoy explicando en base a una interacción, pero bien se puede también
recolectar, y de hecho se ha hecho eso, ¿no? A través de un formulario o algo parecido para hacerlo también más objetivo. La gente que escucha esta primera cifra más baja, ¿no? De 20 soles, como su punto de referencia, pues va a estar anclada, y de ahí viene el nombre del sesgo, a dar cifras más bajas que aquellos que han tenido quizás como punto de referencia esto de 50 soles, que van a estar un poquito anclados más a una cifra más alta, ¿no? Entonces, lo que uno pensaría, oh, bueno, si son grupos equiparables, similares en sus características, tendrían que dar un aproximado parecido. La única diferencial, digamos, que ha afectado Su respuesta, ¿no? contrariamente entre ellos ha sido el anclaje que yo le di, ¿no? El ancla que yo les brindé. Ahora, en ese caso fue intencional, en mi caso, digamos, como recolector de la información o como vendedor de saber, ¿no? Cuál era esta preferencia. Sin embargo, también muchas veces el ancla puede funcionar de forma totalmente aleatoria. Hay un experimento de Arely que hizo con sus estudiantes del MIT en los cuales les brindaba también a través de un formulario, por ejemplo, un set de ítems, y les pedía, les hacía una pregunta similar, pero tomando como punto de referencia, no me acuerdo si era el último, los dos últimos números de su código, por ejemplo, de su licencia de conducir, por ejemplo. Lo que sería similar a pedirles de su DNI, por ejemplo. Y sabes que el DNI, en general, los dos últimos números, salvo me equivoque, pero usualmente se distribuye de forma aleatoria, los dos últimos números. Entonces, está distribuido así, no tendrían, digamos, que haber ninguna otra correspondencia que pudiera afectar, digamos, lo que finalmente respondieran estos chicos, este grupo de estudiantes. Sin embargo, se dio de que aquellos que tenían, por casualidad de la vida, unos dos últimos números que eran más altos, justamente estaban evaluándolo, respondiendo precios más altos a aquellos que estaban quizás anclados por un número más bajo. También de forma. Entonces, estamos hablando de un experimento que se hizo con alumnos del MIT, entonces independientemente de, digamos, de tu nivel de preparación, independientemente de tu coeficiente intelectual, independientemente de muchas otras consideraciones, es un sesgo que se da de forma recurrente simplemente por nuestra propia naturaleza de ser humanos y por nuestra simple búsqueda de tratar de dar respuesta rápida, súper así, digamos, inmediata a las cosas, ¿no? Y que esto justamente se ve cuando nosotros también vamos a tomar decisiones, por ejemplo, en el supermercado, decisiones cotidianas, no solemos evaluar toda la información, sino estamos muchas veces llevados por estos atajos, y eso es a lo que se denomina justamente las heurísticas, esos atajos, estas reglas así de, como se dice en inglés, ¿no? Del dedito arriba, el dedito abajo, que nos simplifican las cosas, porque de otra manera estaríamos demasiado recargados cognitivamente y no podríamos simplemente Tomar decisiones simples, ¿no? así es, ¿no? Tomar todas las decisiones que nos demanda un día. O sea, no somos robots, estamos limitados por muchas cosas, entonces estas heurísticas, y que justamente están sujetos a estos sesgos, son los que nos permiten sobrevivir en el día a día. Wow. Wow. Una muy buena explicación y los ejemplos que nos has dado creo que pintan el panorama completo. Me gustaría ahora centrarme de forma rápida en algo que mencionaste en tu intervención anterior y es los experimentos. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo un poco sobre lo que era la economía del comportamiento, escuchaba mucho economía del comportamiento y economía experimental, ¿no? Hasta cierto punto lo confundía y de repente algunas personas todavía confunden estos dos conceptos. Entonces, tal vez nos podrías mencionar la diferencia que existe entre uno y otro y cómo se relacionan también, ¿no? Porque muchas veces van de la mano. Da la casualidad, justo ahora que mencionas de la interrelación, en el 2002, el año que Daniel Kahneman recibió la condecoración, ¿no? Nobel por sus aportes en línea con la economía del comportamiento, también la recibe Vernon Smith, que es, en cierta manera, descrito como el padre, ¿no? El propulsor de la economía experimental. Se recibieron en conjunto, y es porque inicialmente también tenían un vínculo bastante amplio. La economía del comportamiento desarrolla teorías, ¿no? Parte también de determinados análisis de los supuestos de la teoría económica y va viendo qué tanto, por ejemplo, estos se adhieren o no a la realidad y qué modificaciones se puede haber, inclusive qué modelos adicionales se pueden desarrollar para complementar, entre comillas, o si no, entre comillas, para reemplazar a estos que ya existen dentro de la convención del mainstream, ¿no? Como se refiere. La economía experimental, sin embargo, propone un método que previamente no, bueno, habían ya quizás algunos
ejemplos previos, pero que en todo caso no es sino hasta los últimos años que ya se viene desarrollando con fuerza, ¿no? Que es este método de evaluación bastante similar a los experimentos llevados en otras ciencias, quizás a veces consideradas un poquito más duras, como algunas, como quizás las ciencias de la salud, la psicología también es a cierto punto, las ciencias no sé, pues, biológicas, otra índole, en las cuales se suele trabajar con grupos, ¿no? Grupos, por ejemplo, de control y tratamiento. Y uno, en base a ese estudio de estos grupos en un ambiente aislado en el cual no hay otras variables que interfieran, a uno de estos grupos le da una intervención y a otro grupo no les da o le da una intervención diferente, ¿no? Entonces, si uno ha aislado el efecto de las demás variables que podrían estar afectando ahí tus resultados, uno puede inferir de que si hay alguna diferencia, ¿no?, en la respuesta de estos grupos evaluados, uno va a poder atribuirlo la causalidad a esta intervención diferencial que uno ha hecho, ¿no? Por ejemplo, a manera como se testea en medicina, ¿no? Cuando yo les doy a un grupo una, pensando en el COVID, por ejemplo, ¿no? Les doy una vacuna y otro grupo les doy simplemente agua, pero también los inyecto, ¿no? Lo que se conoce como placebo, y luego mido el impacto diferencial, lo que justo se ha venido haciendo en los estudios de forma, estoy simplificando, ¿no? Pero más o menos esa es la intuición. Entonces, llevar esto también a la economía, con varias adecuaciones sin duda, pero llevarlo a ese terreno y que previamente era un método de evaluación o para poder generar estas inferencias causales que no se tenía tan desarrollado, pues fue el aporte de la economía experimental. Porque bien sabemos que en economía previamente se hacían los análisis observacionales, las correlaciones, pero en base a data real, como se dice, pero que no es que se puede inferir la causalidad de forma tan directa como si un experimento de laboratorio. Entonces, darle este otro brazo, a esta otra herramienta dentro de la caja que uno maneja como economista fue el aporte ahí. Ahora, la economía experimental inicialmente también se relacionaba mucho porque muchos de los experimentos de la economía del comportamiento se daban también a nivel de laboratorio, a nivel de grupos reducidos, también por el vínculo que tenía la economía del comportamiento con la psicología, y los psicólogos estaban acostumbrados a ese tipo de experimentos. Entonces, pero no es que todas las investigaciones de economía del comportamiento tengan que darse en un ambiente experimental, como el definido en este dominio de la economía, porque también pueden haber, por ejemplo, investigaciones de la economía del comportamiento que se dedican a analizar determinados datos observacionales y planteen un modelo, ¿no? Por ejemplo, más quizás ligado a algo más macro. También puede haber algunos que se relacionen más con el tema de lo que es las neurociencias y analicen un poquito más el tema del cerebro para verificar si es que la teoría de esta teoría, por ejemplo, del comportamiento, opera o no, o se sustenta o no, y no necesariamente se depende del laboratorio, ¿no? Y de la misma manera, la economía experimental no necesariamente tiene que hacer algo que evalúe una teoría netamente de comportamiento. del comportamiento, ¿no? Puede ser algo más orientado a evaluar, por ejemplo, las interacciones de oferta y demanda, como se hizo también inicialmente, de ver en cuántas iteraciones se llega al equilibrio esperado. Entonces, finalmente, va por ahí, ¿no? Son dos áreas hermanas, en cierta manera, que nacieron, o en todo caso primas, que nacieron con bastante cercanía, pero que hoy en día ya han tenido sus propias vidas y que si bien siguen estando bastante relacionadas, también tienen cada una sus propios aportes que hacer, ¿no?, a la ciencia económica. Perfecto, muy claro. Gracias por esta explicación. Creo que, digamos, ya asentamos bastante bien lo que, digamos, tendríamos que conocer principalmente de la economía del comportamiento, cómo podría ligarse con la economía experimental. Y ahora, abordando uno de los puntos que estabas mencionando hace un momento, que son, digamos, el análisis un poco más macro de lo que podría ser la economía del comportamiento. Y tomando de punto de referencia lo que también mencionaste hace un momento, el ejemplo de las vacunas, ¿no?, que vendría a ser el COVID. Creo que podemos ejemplificar, digamos, llevar todo este pequeño conocimiento que hemos adquirido en estos primeros minutos de lo que nos has comentado, a cómo se ha venido manejando probablemente nuestra actualidad, ¿no? Y cómo ha impactado esto y cómo se ha impactado la economía en sí misma, ¿no?, por los sesgos que podemos tener a través de las fake news, digamos, y tomando también de punto de referencia el sesgo de anclaje. Recibimos nosotros una información inicial, ¿no? Nos quedamos con esta inicialmente y no necesariamente se condice con la realidad. Entonces, luego nuestros sesgos nos llevan a tomar decisiones o a probablemente hablar, compartir posts, etcétera, relacionados con esta noticia. Entonces, al final terminamos desencadenando una
una ola antivacuna, como ha sucedido probablemente, y creo que ahora que estamos en un momento en el que la vacunación está avanzando, sería bueno tocar esto brevemente para poder ver cómo probablemente ha nacido este movimiento a través de fake news y los sesgos que tenemos, y qué podríamos de repente hacer para ya llevándolo a otro ámbito, para tratar de luchar o vencer a ciertas noticias falsas las que todos estamos expuestos todos los días, ¿no? Sí, es bastante interesante también, digamos, evaluar con estos binoculares, con estos lentes, todo lo que viene aconteciendo. Justo el año pasado, como te comentaba previo a iniciar la entrevista, tenía este artículo escrito sobre fake news y el tema de COVID, justo con una compañera que es psicóloga. El tema de fake news es súper interesante y también súper complejo, porque hay un montón de sesgos que uno puede mapear y traquear y que están ahí totalmente interrelacionados y mezclados, ¿no? Mencionas tú el tema del anclaje en cierta manera, que se puede ver también así, pero hay también muchos otros que tienen su contribución y que sin dudas poco a poco suman, ¿no? A llevarnos a esta bola de nieve o a esta espiral que finalmente a algunos los termina poniendo en un loop del cual a veces no pueden salir, ¿no? Eh, Otros, por ejemplo, que se pueden también referir, está el hecho de cómo nosotros evaluamos las probabilidades. De la teoría de Kahneman y Tversky, había estos estudios de que no necesariamente evaluamos las probabilidades de forma objetiva, es decir, nos dicen ya un 10% de probabilidad que ocurran o un 90% de probabilidad que ocurran, pero finalmente nosotros no las evaluamos así, ¿verdad? Está estos estudios, por ejemplo, de cómo la gente le tenía miedo eh, o reportaba, por ejemplo, tener muchas veces un temor a viajar en avión o no, cuando en realidad la probabilidad de que ocurriera un accidente era bastante baja, ¿no? Contrastándolo con otra cosa que quizás era más probable, pero que finalmente no era tan resaltante, no era tan así preocupante usualmente para la gente. Entonces, ese es un tema también que suele haber. Nosotros somos malísimos en evaluar probabilidades. Y en eso de que somos malísimos en evaluar probabilidades, muchas veces hay casos que salen a la luz y que nos terminan afectando muchísimo más de lo que nos sería una correcta evaluación de la probabilidad. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, en el caso de las vacunas? Conocemos la probabilidad de que pase algo malo por alguna vacuna es muy baja. Y no solo eso, sino que inclusive pasando algo, si uno lo compara con el control, digámoslo así, de no vacunarse, pues el hecho de efectivamente ir y recibir una vacuna es, por donde uno lo mire, la mejor opción. Sin embargo, lo que muchas veces pasa, o pasaba también inicialmente más que todo, era de que aquel pequeña persona que recibió la vacuna y por ahí le pasaba algo, o no tenía alguna pequeña complicación o algo así, claro, es el caso aislado que muchas veces resalta un poco más en algunos medios, o resalta un poco más ahí en su grupo, ¿no? Y dice, no, sí, yo, porque como me han vacunado, mira lo que lo que me está pasando, y claro, ese pequeño caso es el que termina ejerciendo una mayor capacidad de influencia, ¿no? Y uno desdeña o deja de lado todos los 990 y pico casos que estuvieron totalmente ok, pero como que dicen no son tan ruidosos, ¿no? Como que unos pequeños gatos hacen ruido y lamentablemente esos son los que terminan también a veces afectando nuestra percepción del riesgo o no, que como ya dije no es objetivo. Entonces, ese es un tema también que va bastante lado. Otro tema es el tema de la atribución, de a qué atribuimos muchas veces la causalidad de las cosas. Somos malísimos para poder atribuir o tratar al menos de conocer nuestros límites al derivar una atribución cuando vemos una correlación de dos sucesos. Y más aún eso si lo exacerbamos por la información que se comparte socialmente. Estaba regresando al caso, ¿no? De la persona que se vacunó y que dice que luego se sentía mal. Ya, se vacunó y se sentía mal, y tuvo alguna complicación, pero muy probablemente no era por el tema de la vacuna, probablemente era por otro tema adicional, o quizás inclusive ya previamente se pudo haber contagiado de una enfermedad, inclusive de COVID. Pero como lo recibe ahí al momento, lo recibe después, uno tiende muchas veces a simplificar las cosas y decir, ah, no, era por
esto, ¿no? Sí. Tiene que ser por esto, porque sucedió al mismo tiempo, sucedió la semana, entonces tiene que ser por esto. Cuando en realidad, dejando de lado que quizás se reunió ya una semana antes, que se olvida a veces que el COVID demora un par de días en mostrar, digamos, ¿no? El resultado, simplemente antes de vacunarse ya estaba mal. Eh, un montón de circunstancias, pero uno ya pum, se lo queda para sí, ¿no? No sé. Eh, otras cosas que también quedan es que normalmente cuando uno evalúa estos casos y cómo se van difundiendo, uno suele tener una mente selectiva, ¿no? No solo hablo, por ejemplo, del tema del Facebook y de las redes sociales, que como tú ya sabes, probablemente para aumentar su retención te van seleccionando la información, ¿no? A lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una posición política, yo veo eso acá, pero si una tía mía o algún pariente tiene una posición, digamos, un poquito más radical, yo veo su Facebook y hoy digo, oye, mira, están que salen cosas que no me salen a mí, ¿no? Porque el Facebook justamente busca eso. No estoy hablando de eso, pero más o menos de esa misma forma, nosotros también buscamos entrar y encontrar información que se condiga con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos, buscamos ese nivel de confort. Son pocas veces las que nos confrontamos con ideas que a veces son contrarias a nosotros y que nos sentimos, digamos, en la capacidad de decir, oye, me estoy hablando objetivamente, no. Digamos, si yo quiero creer en, digamos, o creo en determinados fake news, en determinadas teorías conspirativas, no es solo el hecho de que yo como busco más, el algoritmo de Facebook y de YouTube me lo brinda más. Ese es un tema que lo magnifica, pero ya de por sí de raíz es el hecho de que uno como ser humano si uno cree en esas cosas, va a tener que buscar esas cosas. En un supuesto de que no hubiera internet, de que no hubiera, o que no hubieran tocado estas redes sociales, ¿no? Que todavía no, pensemos en internet hace 10 años, donde probablemente todavía no te brindaban esta información así tan fina de adecuarse. Por más que no me brindaran eso, yo igual voy a estar cegado y googleo algo, busco y digo, no, esto de acá dice que las teorías conspirativas no son reales. Ah, esto no lo leo. En cambio, esto acá es teorías conspirativas explicadas al detalle. Ah, este quiero leerlo, ¿no? ¡Pam! Entonces yo mismo me voy haciendo. Entonces, ese es ya un también problema, ¿no? Y de ese sesgo de confirmación que tenemos, de buscar cosas que se condigan con lo que queremos. Ahora, pensar en lo que te he mencionado de las redes sociales, cómo eso magnifica aún más el sesgo de confirmación, es también un tema real y justamente es parte de el por qué las redes sociales empezaron a tomar algunas medidas un poquito más explícitas en este contexto, ¿no? Como marcar, por ejemplo, de dónde provenía la fuente de información, o de marcar, por ejemplo, inclusive a niveles, si es que lo hacía un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, por más que fuera el presidente de Estados Unidos, si existía una información que se contravenía con el tema de lo que dice la evidencia, también marcarlo, ¿no? Esta información se contraviene con la más reciente evidencia respecto al COVID, por si acaso. Marcarlo así para que al menos la gente pueda tener esa facilidad, ¿no? Porque si no, de otra manera, se magnifica, digamos, de forma bastante amplia, ¿no? Y bueno, y así, o sea, hay un montón también el error fundamental de atribución que se suele estudiar en psicología, que es decir, muchas veces cómo atribuimos de forma errónea muchas veces a la gente de alguna cuestión y no al contexto, pero cuando se trata de nosotros, lo atribuimos al contexto y no a la gente, o sea, no a nosotros. También tiene bastante juego, ¿no? Vamos a dar un ejemplo también a eso, que es bien interesante. Es como la propaganda, no sé si antes he visto, como de spray, ¿no? Con nosotros me río, pero de mí, no, como que de mí no pasa nada, ¿no? Es fácil reírse de los demás, es fácil burlarse, es fácil de que si a los demás les pasa alguna circunstancia, no, era porque porque él es tonto, porque él tiene este problema, es su culpa, ¿no? No es porque quizás el contexto estaba complicado y le dificultaron y no. Pero si me pasa a mí, no es por mí, es porque algo pasaba en ese contexto, algo me dificultó y finalmente no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, eso suele pasar también muchas veces, y eso también suele pasar en cómo la gente suele juzgar a otros y cómo es que finalmente también se generan estos a veces estereotipos que no son necesariamente lo más idóneo, lo más correcto. Para cerrar este capítulo, dado que hay un montón de sesgos que están ahí metidos, sí. La parte buena, la parte positiva, es que algo que quizás no se estudia mucho como se debería, porque yo creo que es muy complicado, es que evaluamos evaluamos el comportamiento de un agente económico, pero pocas veces evaluamos el comportamiento del agente económico y cómo
este responde en su interrelación con el resto, ¿no? O sea, no evalúa a este, sino cómo evalúa esto y en base a cómo estos están cambiando su conducta. Y este en base a luego cómo este cambió su conducta luego de que este también lo cambió. Así de forma iterativa, una manera de redes. Eso no se ha desarrollado mucho y que creo que es un camino que podría ser interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces el individuo no solo responde a lo que él cree, lo que se estudia inicialmente en economía del comportamiento y que es la parte de la cognición, ¿no? El de reconocer la información, sino que también actúa dentro de un entorno social. Y si bien suena bastante natural, no son tantos, creo yo, las especificaciones que se han hecho esto a este nivel, ¿no? De evaluar estas interacciones. Inclusive ya en el 2013, no, me equivoco, 2016, un working paper, no sé si se llegó a publicar, de Stiglitz y de Carla Hoff, que era una economista del Banco Mundial, postulaba un poco esto, ¿no? De una nueva, una nueva capa a lo que era la economía del comportamiento, ¿no? En la cual, bueno, la base es el tema de digamos, de los axiomas económicos, pero ahí viene la capa de esta área en la cual se dice, ¿no? El tema de la cognición, el tema de cómo uno tiene propios sesgos, pero luego la segunda capa y la que viene todavía a ser explorada y que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, viene que ver con el tema del individuo como un agente social y que interactúa y en la cual el comportamiento de uno depende de lo que haga el otro, a la manera tipo de teoría de juegos también, ¿no? Algo así, un poco de intuición, ¿no? Pero donde también interactúa, por ejemplo, el tema de la cultura y muchas otras cosas más que finalmente refuerzan. Y es en esta idea, es en esta noción que en los últimos meses, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que antes decía, no, no me voy a vacunar, o no, porque yo creé esto, pero finalmente lo hago porque ya veo que mi entorno lo hace, ¿no? Como ya más gente lo viene haciendo, ya, ¿no? Incluso sea porque ya quizás pierdo algo de miedo, o ya porque, bueno, si lo hace, ya, pues lo haré, ¿no? Como cuando uno estaba en secundaria, a veces te ibas a una fiesta, no sabías cómo caíste ahí, pero llegaste ahí porque el resto te fue poquito a poquito empujando sin querer y tú, por no aguantar la pequeña presión social, terminas ahí, ¿no? Y finalmente quizás tú, oye, ¿tú quieres venir? No, ¿tú quieres venir? No, pero yo pensé que tú querías venir. No, yo no quería venir. Y al final todo el mundo termina ahí cuando nadie quería ir muchas veces, sino que poquito a poquito socialmente se fueron empujando sin querer, ¿no? Entonces, felizmente ese tema ha estado apoyando bastante la expansión de la vacuna y nada, pues esperemos que al menos con eso luego quede ya como conocimiento para la gente que tenía esas nociones de que es lo preferible, ¿no? De que no hay, al menos comparado con el riesgo de no vacunarse, es la mejor opción y que, bueno, ¿no? Que siempre tratar de ser, entre comillas, dentro de lo que se puede, lo más objetivo posible. Perfecto, muchas gracias por esa explicación y contribución, creo que hace muy bien, que es algo que también tratamos de hacer nosotros desde Rethinking Economics, ¿no? Entonces, me gustaría ir cerrando esta entrevista haciendo un pequeño resumen de lo que hemos conversado ahora y terminar con alguna pequeña reflexión, algún mensaje que nos quisieras dar a todos los que vamos a estar viendo de nuevo esta entrevista. Y es que, bueno, en pocas palabras hemos visto que el ser humano no necesariamente es un ser racional como la teoría clásica nos trata de enseñar cuando estudiamos en la universidad, sino que tenemos, digamos, no podemos tomar información con toda la información disponible, porque, digamos, no la tenemos en la mano, pero además, a pesar de tenerla en la mano, no podemos probar toda la información y, digamos, terminamos tomando atajos mentales o por los egos mismos que son propios de nosotros humanos, no tomamos las decisiones que necesariamente optimizan digamos, la decisión que estamos tratando de tomar, ¿no? Y luego como esto, que has, digamos, relacionado esto con los sesgos, con las fake news y, digamos, la capacidad que nosotros tenemos para poder tomar decisiones, no necesariamente, de nuevo, se condice con lo que la teoría microeconómica en específico nos enseña, ¿no? Todos estos axiomas que aprendemos, es más, existen como, digamos, textos desarrollados sobre cómo los axiomas en la realidad no se cumplen, ¿no? Y cómo con ejemplos se trata de, digamos, desacreditarlos, no con el fin de bajarse la economía, entiendo yo, sino más bien en hacerla crecer. Y creo que ese es el punto con el cual a mí me gustaría terminar esa reflexión, es que todo esto de acá no busca decir la teoría económica no sirve, no es válida, sino es cómo podemos hacer para mejorarla y traerla más a la realidad, que al final es lo que queremos, para poder comprender mejor el mundo y poder, digamos, tener mejores decisiones, para poder tener mejores políticas públicas, para poder mejorar en sí el mundo en el que vivimos, ¿no? Y con esto me gustaría dar paso a ti, Marco, y que nos, digamos,
termines con una pequeña reflexión acerca del tema, acerca de lo que nosotros como estudiantes y recién egresados de economía podríamos empezar a aplicar en nuestro día a día a nivel académico también, ¿no? No sé si nos puedes dar por ahí un mensaje. Gracias. Sí, claro, es bastante cierto lo que mencionas. En economía hemos estado acostumbrados a hacer modelos que simplifican la realidad y no está mal, o sea, es correcto. Es como en el análogo de tener un mapa de ruta, de lo que queremos hacer, de dónde queremos llegar o de qué pasos tenemos que seguir, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es tener siempre conscientes, ¿no? Que, por ejemplo, la realidad es una, es el mundo en el cual transitamos y el mapa nos permite tener esa ruta. Pero así como, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, irme a determinado lugar, tengo que ver un mapa o en todo caso tengo que concentrarme dentro de Google Maps, por ejemplo, la sección de las vías, ¿no? Que me indiquen cómo van las vías. Pero si yo quiero, por ejemplo, visitar más bien un lugar turístico, lo que yo voy a buscarme dentro de ese mapa es, digamos, la capa donde me indica el tema de los atractivos turísticos, los monumentos históricos. Entonces, son, entre comillas, mapas diferentes que yo voy a buscar dependiendo de mi objetivo. Entonces, los mapas son buenos, son una simplificación de la realidad y sin unos mapas nosotros no sabríamos a dónde llegar como economistas, ¿no? O sea, nos plantean ahí la ruta correcta. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el mapa no es la realidad y que hay casos en los cuales no podemos aplicar un mismo mapa para todo. Y ahí es ahí donde entra a tallar las contribuciones de la economía del comportamiento y también muchas otras teorías, muchos otros modelos, muchos otros enfoques que también pueden, digamos, sumarle al convencional, ¿no? Como una herramienta más. En el caso de la economía del comportamiento, por ejemplo, se entiende muy bien y se respeta lo que se ha construido como el corpus, digamos, microeconómico y todo lo que se ha venido haciendo con esto de los axiomas y los puestos. Sin eso no podríamos ir un pasito más a hacer, digamos, toda la matemática elegante que se desarrolla en microeconomía y que permite, digamos, capturar un buen porcentaje bastante amplio de la realidad. Sin embargo, es también justo no perder la idea que la realidad, que los modelos no es que tengamos que poner, perdón, la realidad, a que moverla y ajustarla para que entre en nuestros modelos, sino expandir nuestros modelos siempre para que puedan explicar esa realidad. Entonces, así como no todos los mapas se aplican siempre para todo, van a haber circunstancias en que nuestro modelo, nuestra teoría, quizás no va a permitir capturar algo, ¿no? Por ejemplo, no va a permitir capturar esas anomalías de las tomas de preferencias que se están dando en la realidad. No va a permitir capturar, por ejemplo, una forma más adecuada de poder, o más costo efectiva de poder alcanzar un fin en el cual no necesariamente el ponerle más dinero va a hacer que la gente haga algo. No va a poder capturar otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde estas perspectivas, estas visiones complementarias entran a tallar ahí y dicen, oye, mira, también dentro de las herramientas económicas también hay algo que se conoce como la economía del comportamiento, que tiene estas posturas que se contravienen quizás un poco en algunas cosas o las complementan, pero que en este caso específico que estamos evaluando comportamientos de personas, que estamos evaluando conductas no necesariamente motivadas por temas monetarios, pueden darnos un alcance más específico para entender la realidad y sobre esto generar propuestas, generar intervenciones, generar impactos que buscamos, ¿no? Es como totalmente en otro contexto, ¿no? Pero es como, de lo poco que conozco de física, como cuando usan las teorías de Einstein para explicar lo grande y las teorías más así cuánticas para explicar lo pequeño, ¿no? Pese a que no se llegan a compaginar muy bien esas teorías en física, igual, ¿no? En economía tenemos que ver que hay algunas cosas que nos permiten entender mejor algunas circunstancias y otras en las cuales tenemos que a veces buscar cómo está el desarrollo de la academia en algunas propuestas quizás más innovadoras o más recientes para poder entender mejor y a partir de ahí seguir generando nuestra comprensión, ¿no? Con el ánimo, quién sabe, de algún día de contar con modelos quizás un poquito más sofisticados que ya nos permitan incorporar todas estas variables y así puedes tener algo más ordenado, ¿no? Entonces, verlo de esa manera, verlo de esa forma bastante digamos, académica, objetiva, bastante de que nos sume como herramienta. Y bueno, también las cosas que siempre salen del área de economía de comportamiento, creo yo, siempre son divertidas, siempre te sacan una sonrisa, porque son como, oye, mira, no lo había pensado de esta manera, o mira, quizás lo puedo aplicar en mi vida de esta forma. Entonces, deja lecciones así. Entonces, creo que por ese lado es un área bien interesante que explorar, una interesante que tiene muchas cosas que aportar y que, bueno, ya se ha incorporado mucho como herramienta adicional de la teoría económica. Ya hay cursos de esto en la universidad cada vez más recurrentes y espero que siga siendo así.
y que más y más chicos en Perú se vayan interesando por esta área que es muy, muy interesante. Muchas gracias por esa reflexión final. No me queda nada más que de nuevo agradecerte por el tiempo que nos has brindado en esta entrevista. Gracias Marco, esperamos contar con tu participación en otra entrevista o en alguno de los eventos que hacemos como Rethinking Economics más adelante. Y bueno, agradecer también a todas las personas que nos han estado viendo. Y ahora, si les ha gustado la entrevista, vamos a seguir subiendo contenido relacionado con el tema, así que síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en LinkedIn, también tenemos el canal de YouTube, así que por ahí van a estar escuchando de nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias.